Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, el NRS 7309, Fundamentos de Circuitos. Los integrantes son Kevin Chalán, Melanie Herrería y José Leito. Los objetivos del laboratorio. El objetivo general, comprobar el cumplimiento de la técnica de análisis de mallas mediante el análisis de los circuitos eléctricos, las simulaciones y las prácticas de laboratorio físicas para afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Objetivos específicos. Resumir qué es el análisis de mallas, la ley de Kirchhoff de voltajes y la ley de la conservación de la carga a partir de una búsqueda bibliográfica. Calcular las medidas de cada una de las corrientes de las mallas mediante la construcción del circuito de forma física, simulador de Tinkercad y ecuaciones algebraicas aplicando de mallas. Justificar el desarrollo del laboratorio mediante la presentación de un video en el que se explique el funcionamiento y la implementación del proyecto. Listo, en nuestro marco teórico tenemos los siguientes conceptos acerca del análisis de mallas. Bueno, para el análisis de mallas solo es necesario que nosotros tengamos conocimiento acerca de la ley de Kirchhoff, ya que bueno, esta se enfoca directamente hacia circuitos cerrados. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla o en un bucle cerrado debe ser igual a cero. Como podemos ver la expresión matemática de aquí, y aquí tenemos nuestra malla cerrada. Algo también importante es que al momento de que nosotros apliquemos la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que ser precavidos en el sentido de la orientación, ya que con los signos los voltajes y los componentes dentro de la malla pueden llegar a variar y tenemos que tener mucha precaución en este aspecto. En consecuencia, bueno, de todas las sumas de los voltajes alrededor de este camino, o bueno, de esta malla, como el voltaje total menos el voltaje de cada una de las resistencias, y como decíamos, esto aquí se aplica la segunda ley de Kirchhoff y nos da un total de cero. Si nosotros queremos mantener el balance energético dentro del lazo, la corriente no puede aparecer ni mucho menos desaparecer de la nada. Una ley que se aplica en el análisis de mallas es la ley de la conservación de la carga. Esto nos dice que los componentes o ganan o pierden energía dependiendo del tipo de elemento. La ocurrencia de la caída potencial se debe a la ejecución de un trabajo dentro de cada componente. Y bueno, así nosotros al sumar los voltajes en un lazo cerrado, el resultado puede ser nulo. Bueno, siempre y cuando considerando las tensiones y las caídas sobre cada componente del circuito, como veíamos aquí. Aquí tenemos un ejemplo de la segunda ley de Kirchhoff. Tenemos nuestra malla cerrada y vemos en qué sentido van los componentes. Por ejemplo, tenemos una fuente de voltaje, aquí está la batería, la resistencia, que bueno, en este caso son de 100 ohmios, y nuestra segunda resistencia, que es de 200 ohmios. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros aplicamos este análisis de mallas a las fórmulas o a nuestro cálculo? Nosotros tenemos que asignar y dibujar corrientes independientes a cada malla. O sea, como si esto fuera de una manera una malla independiente. Bueno, aquí vemos que es unas en general, pero para analizarle vamos a dividirles como si fueran independientes. Y se forman debido a ecuaciones de sistemas de ecuaciones para nosotros poder calcular lo que vienen a ser resistencias o incluso hasta amperajes o voltajes. Y con eso también, por medio de la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff o la ley de Ohm a cada malla, nosotros tendremos los respectivos datos. Y a continuación nosotros tendremos algunos ejemplos de cómo nosotros calculamos con el análisis de mallas algunos ejercicios. Armamos nuestro circuito, que sería una fuente de voltaje de 5 voltios, una fuente de voltaje de 10 voltios. Para obtener esta fuente de voltaje de 10 voltios unimos dos cargadores, cada uno de 5 voltios. Lo conectamos en forma de serie aquí.
como lo pueden ver. Pusimos nuestras resistencias, como está en el ejemplo, que en este caso serían esta de 820 ohmios, la azul de 1.2 kilo ohmios, la que le sigue 390 ohmios, la que está en vertical aquí es de 1 kilo ohmio y esta de 2.2 kilo ohmios. Usamos 3 cables para unir del negativo a la resistencia y del positivo a la otra resistencia. Aquí se une la fuente de voltaje a esta resistencia de aquí y a la resistencia de acá. Ahora vamos a conectar nuestro circuito a la fuente de poder. Cada conector, como ven, aquí está el primero, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Vamos a conectarlos. Vamos a medir el voltaje para comprobar que sea de 5 voltios y de 10 voltios. Ya están comprobadas las resistencias, cada una con su valor respectivo. De ahí vamos a retirar los cables naranjas para conectar en serie nuestro amperímetro. Y con eso lograr tomar las medidas para nuestro informe aquí. Y eso sería todo. Tenemos una fuente de voltaje, que es este cable azul y este cable rojo, que es de 5 voltios. Y la unión de estos dos, que cada uno es de 5, la unión de estos dos, que cada uno es de 5 voltios, lo ponemos acá para que sea una fuente de voltaje de 10 voltios. Aquí, como ven, está unida. Para así la conectamos en serie las fuentes de voltaje para conseguir una de 10 voltios. Están puestas nuestras resistencias con cada valor y los cables naranjas son los que unen nuestro circuito. En este caso sería este cable, se uniría aquí y acá para completar nuestro circuito. Pero como nosotros necesitamos medir la corriente, que vamos a medir dónde están los cables naranjas, vamos a quitar este cable de aquí. En nuestro multímetro vamos a poner en 20 miliamperios. Entonces nosotros en el Tinkercad obtuvimos 5.86 desde la fuente de voltaje a la primera resistencia. Entonces voy a poner aquí para que logren ver la medición. Aquí se va a reflejar 5.86. Entonces sería negativo, positivo. Nos da un aproximado de 5.84. 5.70 y 5.84 es lo que nos daría. Ahora colocamos nuestro cable que conecta negativo, positivo, y ahora medimos la corriente que va acá, que nos debería salir lo mismo, 5.86, porque la ley de Kirchhoff dice que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entonces sería positivo aquí, negativo acá, y esto nos debería dar 5.86. A ver, sí, aquí mismo sería negativo.
Vamos a comprobar que nuestras fuentes de voltaje estén funcionando. Esta tiene 5 y la de acá tiene 9. Ahí me valió 5. 5.58, 5.43. Me sale negativo porque está cambiado a los polos nada más. Listo, entonces ya tendría la de aquí. Colocamos otra vez nuestro cable que une. Y por último sacamos este de aquí, que en Tinkercad me salió que mide 5.67 miliamperios. Entonces pondríamos negativo, positivo, esperaríamos, al revés. A ver. Ahí está, 5. Ahí está, 5.57. Listo.
y así tomaríamos la medida. Listo, vamos a empezar con el procedimiento, con el análisis de mallas. Como podemos ver, tenemos una malla, dos mallas, tres mallas. Y vamos a proceder a armar nuestro circuito, para el cual necesitamos 5 resistencias. Necesitamos también un protoboard. Y por último, necesitamos dos fuentes de voltaje. Una de 10, una de 5 y otra de 10. Listo. Procedemos a conectar. Damos valores a nuestras resistencias. Listo. Ahí estaría conectado. Nos faltaría esta fuente de voltaje aquí y acá. Vamos a hacer unir con cables. Sería así. Y sería de aquí. Correcto. Damos valores a nuestra fuente de voltaje, que aquí estaría 5 voltios y aquí sería de 10. Damos valores a nuestras resistencias, que esto sería de 820 ohmios. Esta sería de 1.2 kilo ohmios. Esta sería de 390 ohmios. Esta sería de 1 kilo ohmio y esta de 2.2 kilo ohmios. 2.2 kilo ohmios. Iniciamos simulación y verificamos con el valor obtenido de antes. Nos dirigimos a nuestro repositorio y nuestro valor obtenido es 868.586. Listo. Entonces ahora procedemos a tomar las medidas de nuestra primera malla. Ubicamos multímetros.
Eliminamos los cables para que esté la corriente medida en serie. Procedemos a iniciar simulación. Nos falta cambiar a amperaje cada multímetro. Y nos sale este resultado. Comprobamos con nuestro análisis 192 microamperios, 586 miliamperios, 586 miliamperios. Entonces sí, procedemos a tomar la medida de nuestra segunda. Cogemos más multímetros. Entonces en la segunda participa esta que ya tenemos. Participa esta. Participa también esta. Por último esta. Eliminamos cable. Iniciamos simulación. Si sale negativo es porque los polos están opuestos. Nada más. También aquí deberíamos cambiar amperaje. Y aquí también amperaje. Listo. Iniciamos simulación. Nos da, la segunda nos daría 301, 567, 192. Y este 567 nos daría aquí, que es la corriente que pasa. Entonces lo vamos a poner. Sería así. Y sería así. Eliminamos este cable. Iniciamos simulación. Y ahí vamos a tener 567, tenemos el 301, tenemos el 192 y tenemos el 567. Listo. Y ahora para la última, que sería esta, vamos a tomar la medida de nuestra malla, la última malla. Y para esto, vamos a coger otro multímetro por aquí, amperaje, y uno más por acá, amperaje. Entonces tomamos esta, retiramos cable y tomamos de esta, retiramos cable. Estaría ahí 868 miliamperios. Verificamos. Sería 868 miliamperios, 868 y la que baja que sería 301. Listo. Este sería el análisis de tomar las mediciones de las corrientes en nuestras mallas. Entonces para lo siguiente nosotros vamos a aplicar las fórmulas de voltajes, que sería 5 voltios menos el voltaje 1 menos el voltaje 2. 5 voltios menos el voltaje 1 menos el voltaje 2 nos debería dar igual a 0. Entonces 5 voltios menos la fórmula del voltaje, que es corriente por resistencia, tenemos I1 por la resistencia, por esta resistencia. Acá tenemos menos, como aquí la corriente aplica en las dos mallas, sería I1 menos I2 por la resistencia de 1000 ohmios. Y ya sacamos nuestra primera ecuación. Para verificar la segunda ecuación sería voltaje 3, este voltaje, menos voltaje 4, menos el voltaje 2 otra vez. Entonces sería corriente 2 por 1200 más I2
I2 menos I3, porque actúa la corriente en la resistencia en las dos, por 2200 ohmios, más I2 menos I1 por 1000 ohmios. Y esto es igual a 0, sería nuestra segunda ecuación. Y por último, sería menos 5 voltios, menos voltaje 5, menos 10 voltios, que es la fuente de voltaje, y menos el voltaje 4. Entonces sería I3, la corriente 3, por 390 ohmios que está aquí, más los 5 voltios, y I3 menos I2 por esta resistencia, que sería de 2200 kilo ohmios. No, 2200 ohmios, perdón. Tenemos tres ecuaciones, aplicamos sistema de ecuaciones como en la imagen, y obtenemos I1, I2 y 3. Y estos son los resultados simulados, que sería 3 mA, 2.3 mA, 0.48 mA. Y eso sería todo. Muchas gracias. El cálculo de error acerca de las medidas. Primero, sobre la malla 1, vamos a hacer en base al resultado experimental y el resultado simulado. Para calcular el error usamos esta fórmula, que es el valor teórico menos el valor medido sobre el valor teórico por 100. En la primera malla, el valor teórico es 3.01 miliamperios menos el valor experimental, que es 3 miliamperios sobre el valor teórico por 100, que nos da un error de menos 2.99%. En el resultado simulado, el error nos da el valor teórico, que es 3.01 miliamperios, menos el valor simulado, que es 3 miliamperios, dividido por el valor teórico por 100, nos da un 0.33% de error. En la malla 2, el error del resultado experimental, usamos el valor teórico, que es 2.39 miliamperios, menos 2.29 miliamperios del valor medido. Esto dividido por el valor teórico por 100 nos da de error 4.18%. Y con el resultado simulado, el error nos da, con el valor teórico de 2.39 miliamperios y el valor simulado de 2.3 miliamperios, nos da el error de 3.73%. En la malla 3, con el resultado experimental, el error nos da con el valor teórico 0.47 miliamperios menos el valor experimental, que es 0.49 miliamperios, nos da un error de menos 4.25%. Y con el resultado simulado nos da 0.47 menos 0.48 miliamperios, que es el resultado simulado. El error es menos 2.12%. A continuación, las conclusiones del laboratorio. En base a las bibliografías investigadas, se concluye que para el análisis de mallas, este asigna y dibuja corrientes independientes en cada malla. Es necesaria la segunda ley de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma algebraica de los voltajes es una malla cerrada debe ser 0, y se debe tener cuidado con la dirección de la corriente. Y con respecto a la ley de la conservación de la carga, los componentes ganan y pierden energía dependiendo del elemento. Usando el simulador de Tinkercad y armando un circuito electrónico físico, se midió las corrientes de cada malla. Mientras que para obtener el valor calculado se utilizan aplicaciones algebraicas, en este caso la técnica del análisis de mallas, que asigna las corrientes independientes a cada malla al terminar su resolución. Y en el video realizado se explica la construcción del circuito físico y los componentes que se utilizaron junto con la simulación de Tinkercad. Se ubican las resistencias, los cables y las fuentes de voltaje, que son los cargadores. Para la fuente de voltaje de 10 voltios se unieron dos cargadores de 5 voltios. Se procede a medir las corrientes comprobando la ley de Kirchhoff y el análisis de mallas. Muchas gracias.